Bienvenidos de nuevo a la Teología Sistemática 3. La última vez hablamos de presuposiciones. Ahora queremos comenzar con el tema de soteriología o la doctrina de salvación. ¿Cuáles son algunas preguntas que hacemos sobre la doctrina de la salvación? Piense un momento, ¿cuáles son las preguntas que muchas personas nos traen a nosotros sobre la salvación? Puede ser un no creyente, puede ser un creyente, puede ser un joven, puede ser su hijo o su hija pequeña. ¿Cuáles son las preguntas que nos traen acerca de la doctrina de la salvación? Vamos a tomar un momento ahora para apuntar en un papel algunas de las preguntas más clave que tenemos sobre la doctrina de salvación o que otros nos han traído sobre la doctrina de salvación. Muy bien. No sé cuáles preguntas han apuntado ustedes, pero pienso que tenemos muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo uno es salvo? O necesitamos creer en Jesús nada más para la salvación. O, por ejemplo, si uno se suicida, ¿uno está condenado o puede ser salvo? Piensen de las preguntas que tenemos, porque una de las cosas que yo quiero que pudiéramos entender es que la teología sistemática es muy práctica. La teología sistemática trata muchos temas que nosotros tenemos en nuestras vidas, preguntas que necesitamos respuestas. Y la salvación es un tema muy importante. Ahora, en tratar de entender lo práctico que es la doctrina de salvación, comenzamos con las preguntas. Pero también necesitamos entender cómo se han contestado estas preguntas. Históricamente, sobre la historia de la iglesia, cómo se han contestado. Vamos a resumir de lo que hablamos la última vez. Comenzamos nuestra construcción de teología sistemática con la teología exegética. Entonces, tratamos la teología bíblica y después vamos a la teología histórica y últimamente vamos a construir la teología sistemática. Y también dije que aunque vemos aquí un proceso, no es necesario por ejemplo, comenzar siempre con la teología exegética. Por ejemplo, ahora en entender la doctrina de la salvación, estamos comenzando con la época de nosotros, con la cultura de nosotros, tratando preguntas que tiene el pueblo o que tiene la iglesia, por ejemplo. Y es bueno empezar de esa manera para poder entender cuáles son las preguntas que requieran respuestas de nosotros sobre la doctrina de salvación. Pero también es posible preguntar las preguntas que tenemos y ver cómo la iglesia ha tratado esas preguntas. Pero para nosotros lo que yo quiero hacer en este momento es tratar de entender la historia de la Biblia, la historia de salvación, la historia de redención, para poder tener un contexto grande para poder entender los textos específicos. Así que comenzamos aquí con la creación. Dios ha creado todo y todo fue bueno. Eso lo vemos en Génesis 1 y 2. Y es importante. Recuérdense, estamos comenzando con el tema de la salvación, tratando de construir
una doctrina bíblica de la salvación. Así que lo que hacemos ahora es comenzando con el tema enteramente sobre la Biblia acerca de salvación. Comenzamos con la creación. Dios ha creado todo bueno. Él creó a Adán y Eva, los puso en el jardín. Él le dio todo para ellos, pero prohibió que comieran del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bueno y del mal. Así que vemos que ahí estaban por un tiempo en el jardín, pero rápidamente vemos la caída. Aquí en Génesis 3 vemos que Adán pecó contra Dios y Dios le dijo, por ejemplo, si vamos a Génesis 2 y 15, dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esa es la condenación que merece el pecado de rebelión de Adán. Y ahí en Génesis 2 y 15 Dios lo advirtió. Pero en Génesis 3 rápidamente vemos que Adán y Eva cayeron bajo la tentación de la serpiente y pecaron contra Dios. Y aquí vemos la caída. Ahora, tenemos que preguntar, ¿qué fue lo que pasó en el jardín? ¿Cuáles son los efectos de la caída de Adán sobre el resto de la humanidad? Y para poder entender la doctrina de salvación, tenemos que regresar para la doctrina del pecado. Así que podemos ver cómo las doctrinas están relacionadas. ¿Cómo se ha respondido a esta pregunta? ¿Qué efecto tiene el pecado de Adán para todo ser humano? Es una pregunta clave, una pregunta que se ha tratado mucho en la historia de la iglesia y ahora en este momento estamos en la teología histórica, por ejemplo. El pelagianismo dice que el pecado de Adán solo lo afectó a él. Eso es decir, que todos nacemos con la capacidad de Adán de no pecar. El libre albedrío para hacer el bien. Y también Dios le da gracia al hombre para hacer lo bueno. Eso es decir, que el pecado de Adán afectó a Adán nada más. Y todos nacemos con la capacidad de hacer lo bueno y a responder a Dios para salvación. Por eso es que es importante tratar de entender la historia de la Biblia acerca de la creación y la caída. Por ejemplo, el semipelagianismo dice que el pecado de Adán nos afecta a todos, pero todos nacemos con la capacidad de Adán de no pecar. Así que es muy similar del pelagianismo. El arminianismo dice que Dios da gracia preveniente para vencer el pecado original. Eso es decir, que el pecado de Adán nos afectó de una manera, pero no nos afectó tanto que no podemos responder. En el caso del arminianismo, esa teología dice que aunque el pecado de Adán nos afectó, Dios da una gracia preveniente para poder responder a la salvación, a Dios, a la salvación. También la libre albedrío para hacer el bien está en esa teología. Pero hay otros, por ejemplo, Agustín, que dijo que el pecado de Adán, su corrupción y condenación han sido heredados por toda la humanidad.
Es decir, que la creación era buena, pero ahora está caída. Es decir, como el término es el pecado original, es decir, que hemos heredado el pecado de Adán. Hemos heredado su culpa, su corrupción y su condenación. Y ahora, por esa razón, no tenemos la capacidad de hacer el bueno, no tenemos la capacidad para responder a Dios para salvación. Ahora, hemos visto aquí 3 diferentes interpretaciones del pecado original de Adán, que es lo que enseña la Biblia. Vamos a algunos pasos juntos. Ya leí a Génesis 2, 15 a 17. Dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿eso afectó a Adán nada más? Si el pecado de Adán afectó a Adán nada más, entonces Adán es el único que muere. Porque vemos que la paga del pecado es la muerte. Así que Adán y Eva se mueren, pero como el pecado original nada más que afecta a ellos, entonces nadie más muere. Pero eso es lo que enseña la Biblia. Cuando leemos los diferentes pasajes en Génesis, por ejemplo, la Biblia enseña algo diferente. La Biblia enseña que el pecado de Adán nos ha afectado a todos. Por ejemplo, vamos a Génesis capítulo 5. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 5. En versículo 1 al 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Ahora, ¿Adán fue el único que se murió? Bueno, dice, Set vivió en el versículo 6, 105 años y fue padre de Enos, y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enos, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Ahora, Set también murió. Versículo 9 dice, Enos vivió 90 años y fue padre de Cainán, y vivió Enos 815 años después de haber engendrado a Cainán, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enos fue de 905 años y murió. Y ese tema sigue, y murió, y murió, y murió, y murió. Así que lo que vemos es que el pecado de Adán ha afectado a todo ser humano, no nada más a Adán y Eva, pero sino todos heredamos la condenación de Adán porque todos somos culpables. Ahora, podemos seguir, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, 1 a 8. Dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre.
El versículo 5 dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Si vemos aquí que todos heredamos la corrupción de Adán. Y podemos seguir entendiendo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a Romanos capítulo 3, versículo 9 al 18. El apóstol Pablo nos dice y nos enseña, entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo está diciendo que judíos y gentiles, todos somos los que pecamos. No hay justo, ni aún uno. Así que Pablo nos enseña, pero también fíjense cómo Pablo lo explica en Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 5, comenzando el versículo 12 hasta el 21, fíjense cómo lo explica Pablo. El pecado y la relación del pecado de Adán al ser humano y la justicia de Jesucristo a los creyentes. Dice Pablo en el capítulo 5 de Romanos, comenzando en el versículo 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Vemos que cuando regresamos a la historia de la iglesia, la Biblia enseña más cerca de lo que enseñó Agustín, que el pecado de Adán, su corrupción y condenación han sido heredados por toda la humanidad. Dice Pablo comenzando en el versículo 13, del capítulo 5 de Romanos, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura o símbolo de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dávida como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dávida surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, eso es acerca de Adán, por reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que es importante entender la doctrina del pecado y específicamente el pecado original para poder entender la doctrina de salvación. Aquí vemos
en este momento estamos sobrepasando la historia bíblica. Estamos hablando nada más de la caída y de los efectos del pecado de Adán en todo ser humano. Y estamos viendo que el pecado de Adán es heredado por todo ser humano. Hemos heredado su culpa, su corrupción y su condenación. Últimamente vamos a Efesios, capítulo 2. Aquí en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3 también, el apóstol Pablo nos dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Queremos resumir el pecado original, o mejor aún, el pecado heredado, porque el término pecado original es un poco difícil de entender, porque no trata nada más que el pecado de Adán, sino trata la idea que el pecado de Adán nos ha afectado a todo ser humano. Así que a lo mejor es mejor decir el pecado heredado, ya que Adán es nuestro padre. Hemos entrado al mundo heredando su pecado, su culpa, su corrupción y su condenación. Por esa razón, todos vamos a morir. Ahora, ¿cuáles son algunas de las implicaciones de los efectos del pecado de Adán sobre la humanidad? Piensen sobre eso. Hasta la próxima, hasta el próximo tiempo que vamos a estar juntos. Pero fíjense que uno de los efectos o una de las implicaciones del pecado de Adán sobre todo ser humano es que no podemos responder a Dios para nuestra salvación. Cuando regresamos en la próxima charla, vamos a hablar acerca del tema redención sobre la Biblia entera.